Soy el padre Beto, misionero escalabriniano para los migrantes. Trabajé varios años, 6 años en la frontera de Chile, Bolivia y Perú y concretamente desarrollé algunos trabajos sobre el tema de tráfico y trata de personas en esta frontera. La tríplice frontera Perú, Bolivia y Chile y las fronteras en general presentan generalmente aparece el tema de tráfico y trata, porque la trata o el tráfico de personas puede ser interno, pero puede ser internacional. Y es mucho más grave cuando es internacional, entonces cruzan las fronteras y generalmente cruzan las fronteras por caminos inhabilitados. Entonces nuestra presencia como escalabriniano en esta frontera es debido a generar o estar presente en el tránsito de los migrantes. Las fronteras son mucho más espacios de tránsito donde los migrantes cruzan de un sitio a otro, de un país a otro. Y a veces hay dificultades de ingresar o hay dificultades en salir o cuando son expulsos. Entonces nuestra presencia como escalabrinianos en esta frontera es ser un agente de acogida, de facilitación y atención a los migrantes en sus varias necesidades. Y tenemos una casa de acogida en el lado peruano, en Tacna, y una en el lado chileno, en Arica, para dar atención a las personas migrantes. En concreto, estamos en la frontera Chile, Bolivia y Perú para prestar un servicio a las iglesias de esta frontera y prestar un servicio a los migrantes en esta frontera y estar atento a toda la realidad migratoria que se suscita en la frontera, como es en este caso hoy día la militarización de esta frontera, el impedimento de cruzar, la gente que cruza de forma irregular. Entonces la frontera es siempre un punto central de nuestra acción. Estamos en las capitales, en las fronteras, para brindar un servicio a los migrantes que cruzan estas fronteras, sea de salida, sea de ingreso. El tema, como ya hablé, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas es muy fuerte en la frontera, y estando en la frontera, uno de los servicios o áreas de acción es luchar contra el tráfico y la trata de personas, principalmente migrantes, que involucran migrantes, principalmente dentro del tráfico y la trata internacional. Y surgió el trabajo por la realidad fuerte de tráfico y trata de la frontera. Segundo, por una serie de instituciones religiosas y de la sociedad civil que trabajan en el tema de tráfico y trata, principalmente del lado peruano, con la red Causay, que es una red de congregaciones religiosas que luchan contra el tráfico y la trata de personas, sea interno o sea internacional. Entonces surgió este trabajo para crear una red de instituciones y personas que trabajan concretamente contra el tráfico y la trata de personas. ¿Y en qué áreas hemos trabajado? Principalmente son tres áreas que nosotros implementamos nuestro trabajo. La prevención, que es todo lo que genera concientización en colegios, en universidades, en parroquias, en distintas partes, luchar para concientizar a la sociedad y las personas de este grave delito y las personas que a veces son atrapadas en estas redes de traficantes. Entonces, la primera acción es crear conciencia e información para prevenir el tráfico y las posibles víctimas de tráfico y trata. Segundo, es la atención a las víctimas. Y a veces, entonces, hay que tener mucho cuidado para atender a las víctimas que son rescatadas de la situación de tráfico y trata, y prestar un servicio y a veces significa repatriarlas y todo esto que significa recursos económicos y personas con especialidades para acompañar este tema de
atención a las víctimas. Y una tercera área dentro de este trabajo con tráfico y trata es justamente la persecución a los victimarios. Y este trabajo no es de nosotros, pero sí los organismos de la policía de investigación o carabineros, en el caso de Chile, para que busquen perseguir los grupos o los traficantes de personas para ponerlos en prisión o detener estas acciones en contra de las víctimas de tráfico y trata de personas. Entonces, en estas tres áreas más hemos actuado. Principalmente hemos actuado en la prevención, con campañas, con folletos, en los terminales de buses, en la frontera, en los colegios, motivando y creando conciencia de este peligro que atrapa principalmente a veces víctimas o niños o niñas o jóvenes en situación de vulnerabilidad y que puede entrar en este grave esquema de explotación sexual y que genera el tráfico y la trata. Mira, el migrante o la persona que llega es nuevo y busca un futuro, busca realizar su sueño, su proyecto de vida. Y a veces el migrante huye por una situación de persecución en el país o son víctimas de persecuciones o religiosas o políticas o sociales o incluso problemas hasta de la naturaleza, pero principalmente el migrante y el refugiado hoy día huyen por la situación de pobreza y vulnerabilidad en los países de origen, que no hay condiciones de sostenerse o sostener su familia. Entonces el migrante sale y busca un futuro distinto. Al llegar en la sociedad de acogida, o los países de acogida, o la sociedad, o las comunidades, es un extraño que llega. Entonces las personas muchas veces lo miran con temor, con desconfianza, viene a buscar, a quitarme mi trabajo o viene porque es distinto. Y entonces generalmente lo desconocido, el que llega, es mirado con temor y desconfianza. Y lo que genera muchas veces el rechazo a los migrantes o a los refugiados de la sociedad de acogida es la falta de una atención integral. Si hubiera una regularización migratoria satisfactoria, si hubiera fuentes de trabajo satisfactorios, si hubiera una integración en la escuela de los hijos, si hubiera acceso a vivienda y todos los servicios que toda persona tiene derecho por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no se generarían tantos problemas, sea en la sociedad de acogida o sea donde el migrante llega. Y a veces estos factores son alimentados y sostenidos o aumentados por los medios de comunicación. Que si hay un delito y si lo comete muchas veces un migrante, que no son todos santos porque son personas humanas con sus defectos y cualidades, entonces muchas veces visibilizan mucho más los problemas, las situaciones de conflictos que genera y no las oportunidades y la riqueza que el migrante trae consigo. Entonces siempre estos son factores que generan a veces el rechazo y la no integración. Pero sí que tanto la iglesia como la sociedad, como los mismos migrantes, como el gobierno, como las instituciones, deben ayudar a una sana y oportuna integración a los migrantes. Y esto disminuye
profundamente lo que puede significar un rechazo y la discriminación y generar integración. Este es siempre el camino y hoy día no hay país o no hay sociedad de acogida que no tenga migrantes. Es una realidad mundial y siempre nos vamos a deparar o cada vez más con la situación de migrantes que sale en busca de un futuro distinto. Por lo tanto, el camino más oportuno es generar una sana y oportuna integración entre el que llega y el que está. Quisiera contar 3 experiencias suscitadas. La primera experiencia es cuando atendimos una víctima de África. Esta persona llegó traumada, ya en una situación incontenible por la violencia que enfrentó una persona de África. Esta gritó toda la noche en la casa, imposible de contenerla, porque necesita ya de un tratamiento con un especialista en psicólogo, psiquiatra, porque los traumas son fuertísimos en las víctimas. Y al final acabó saltando el muro de la casa y huyendo, y no sabemos más dónde se metió esta persona. Entonces es muy difícil acompañar y tratar las víctimas porque vienen con un trauma tremendo. Un segundo caso fue con 2 hermanas paraguayas cuando llegaron a Chile, y gracias a Dios consiguieron escapar y buscar ayuda antes de entrar de ser victimada. Vinieron con engaños y llegando con la promesa que iban a tener plata, recursos económicos, casa y todo esto. Y al llegar las mandaron quitar su ropa y sacar fotos, y ellas entonces entendieron que habían llegado a esta situación, pidieron para salir a comprar pan y consiguieron salir y pedir ayuda. Entonces no llegaron a ser victimadas por los victimarios. Entonces, gracias a Dios, consiguieron salir antes y buscaron ayuda en la Defensoría Pública y se quedaron en nuestras casas y pudieron después regresar a su familia. Un tercer caso fue de una persona que fue acompañada y sacada de una situación de violencia, y estuvo y no había respaldo ni de un trabajo ni de su familia para regresar a su país y tal. Entonces esta persona continuaba el contacto de los victimarios y de las personas con quien tenían. Esta persona regresó al victimario diciendo, por lo mínimo tenía mi sueldo, tengo dónde vivir. Y realmente las personas que entran en este delito a veces vienen ya de una situación de violencia social, del entorno social, o dentro muchas veces de la propia familia, o la falta de una proyección de futuro, de un trabajo, de un empleo o de una profesionalización. Entonces son situaciones dramáticas que lo bueno sería conseguir rescatar o impedir estas personas antes de que sean sometidas al tema de la explotación en el caso sexual, y que junto con la explotación sexual a veces entra el tema de la droga para que aguanten y las personas muy difícil que salgan. Entonces lo ideal sería, y por eso que nuestra acción es siempre mucho más centrada en la prevención, Sin duda estos valores son muy, muy oportunos y muy importantes. El amor fraterno ayuda y es fundamental, porque las víctimas a veces vienen ya, como dije antes, de una situación de violencia, muchas veces dentro de la propia familia, y donde falta amor, falta autoestima, falta cariño, y muchas veces las personas
son atraídas justamente por esta necesidad. Es una de las causas del ingreso al delito de tráfico y trata. Las víctimas es porque no tienen un cariño, un amor fraterno dentro de la propia familia o el entorno social. Sin duda que la hospitalidad también, donde la persona llega, la hospitalidad, la acogida a la persona migrante en el caso que llega, ayuda a integrarse, ayuda a que no entre en este delito a veces fácil o conseguir plata fácil o rápida para solucionar sus problemas. Entonces la hospitalidad, sea de alguna institución, sea de la iglesia, sea de algunos organismos internacionales o la sociedad, facilitan para que la persona no ingrese a este grave delito. Y la solidaridad entre instituciones, entre grupos, entre congregaciones, entre agentes de pastoral, ayuda para que se pueda solucionar y dar un fin a este delito. Pero es muy difícil dar un fin a este delito, porque es después de las armas, es el tráfico de droga, es el delito de tráfico y trata, es el más grave y el más rentable. Entonces, las personas lucran con esta situación, con las personas, con las víctimas. Entonces, es muy difícil combatir esto porque hay grupos inescrupulosos y personas que ganan mucho dinero aprovechando del tráfico y la trata de seres humanos. Entonces, siempre vamos a tener este grave problema y hoy día con los medios modernos de comunicación facilitan a captar las víctimas y ponerlas en esta situación y ganar lucrar encima de este delito. Lo que facilita también hoy día es los países que han adoptado leyes. Por ejemplo, si una víctima sale del delito de tráfico y trata, en todos los países se aprobaron leyes que le dan saliendo o probando que es víctima de tráfico y trata, la persona consigue regularizar su situación migratoria en los países. Entonces, estas nuevas leyes en algunos países ayuda para sacar las víctimas de tráfico y trata para que salgan de sus victimarios y se integren a la sociedad. Muchas veces es difícil repatriarlos en su familia porque a veces los victimarios conocen a la familia, amenazan a la familia también cuando salen. Entonces hay todo un sistema muy bien planificado de los victimarios que persiguen muchas veces o amenazan la propia familia de la víctima si sale de la situación de esclavitud moderna que es llamada el tráfico y la trata. Entonces es muy difícil y siempre va a haber este delito y hay que crear conciencia en la sociedad, luchar y generar mecanismos o leyes o acciones que puedan disminuir y sacar las víctimas y reintegrarlas a la sociedad. Este es el camino, uno de los caminos. Y ojalá siempre haya personas, instituciones que luchan contra este grave delito. Mira, sin duda el Evangelio es lo que nos motiva a luchar contra este grave delito. Desde una práctica del Evangelio debemos luchar contra todo tipo de discriminación, de violencia, de crimen o delitos que se comete contra el ser humano. Desde el Evangelio miramos el rostro de Cristo sufriente en la persona víctima de estos graves delitos. Entonces el Evangelio es el que sostiene nuestra acción. El Evangelio también puede ser el que ayuda a la víctima a superar y salir de esto y reintegrarse a su familia o a la sociedad, también desde el Evangelio. Y la fe, sin duda, la fe ayuda a superar esto.
Si la víctima es una persona de fe o viene con profundas convicciones de fe, también puede salir de esto. Y sin duda trabajar desde una dimensión que la persona siempre es víctima, porque a veces ahí la persona se culpa y aparte de estar en un delito que es inducida o obligada a entrar un delito, también viene todo el complejo de culpa. Es decir, estoy en una cosa que la sociedad condena, estoy en una situación que la familia no sabe o no quiero que la familia sepa porque es vergonzoso. Entonces es muy grave porque las personas que entran en el tema del delito de tráfico y trata son forzadas principalmente en temas de la prostitución y la explotación sexual y otro tipo de explotación. También viene la explotación laboral, ¿no? Que también hace parte, pero es mucho más grave cuando viene la situación de explotación sexual. Entonces, desde el Evangelio, desde la fe, tanto el agente de pastoral como la víctima pueden, sí, y el Evangelio y la fe ayudan a superar esta situación o este delito o salir de esta situación que la persona se encuentra a veces.